la cavidad orbitaria a través de la cara externa de las masas laterales o lámina papirácea y las fosas nasales a través de su cara interna de las masas laterales donde están los cornetes, ¿no? Entonces es un hueso muy importante, que se articula pues hacia arriba con el frontal. ¿Se acuerdan qué parte del hueso frontal está en contacto con el etmoides? Contesten. La escotadura etmoidal. La escotadura etmoidal, ¿no? Donde forman las semiceldillas del frontal con las semiceldillas, forman los senos. Celdas. Senos nasales, senos no etmoidales. ¿Con qué hueso se va a articular la cara inferior de las masas laterales? Con los cornetes nasales. Los cornetes nasales. Con la apófisis, por medio de su apófisis unciforme. Con el cornete nasal por medio de la apófisis unciforme. No, esa es la cara interna, ¿no? Los cornetes están en la cara interna de las masas laterales. La cara inferior. El gómer no es, el gómer. Es el gómer por el borde. No. El maxilar superior. El maxilar superior. El maxilar superior. Superior. La cara inferior de las masas laterales del etmoides con el maxilar superior. Sí, correcto, con el maxilar superior. La cara superior con el frontal, la cara inferior con el maxilar superior, la cara anterior ¿con quién? De las masas laterales estoy hablando. Con la parte superior. Con el unguis. O hueso lagrimal, ¿no? Completan las semiceldillas del unguis. Sí, ahí están las semiceldillas del unguis que también se relacionan con las semiceldillas del etmoides. Correcto, muy bien. Entonces, la cara anterior con el unguis, la cara superior con el frontal, la cara inferior con el maxilar superior, la cara posterior de las masas laterales, ¿con quién se articula? Con el hueso. Con el cuerpo del esfenoides. La apófisis orbitaria del colector. Exactamente, con el hueso esfenoides. El etmoides con el esfenoides están íntimamente articulados, íntimamente ligados, ¿no? La cara posterior de las masas laterales se articulan con el esfenoide. ¿Con qué parte del esfenoide? Con el cuerpo del esfenoides. Correcto, con el cuerpo del esfenoides. Con el cuerpo del esfenoides. ¿Ya? Y la cara externa de las masas laterales, ¿con quién se va a relacionar? Con el ojo. Con el etmoide. Forma parte de la cavidad orbitaria. Forma parte de la cavidad superior. La cara externa de las masas laterales forma la pared interna de las. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama esa pared externa de las masas laterales? Tiene un nombre. Lámina papirácea. Lámina papirácea. Porque es una lámina muy fina, ¿no? Muy frágil. Y con el también llamada lámina orbitaria. ¿No? Entonces, la cara externa de las masas laterales forma la pared interna de la órbita. Y la cara interna de las masas laterales forma la pared externa de las fosas nasales. A ver, presidente, ya tenemos ahí como 6 preguntas, ¿no? ¿Con quién se articula la cara anterior de las masas laterales? Con el unguis, ¿no? ¿Con quién se articula la cara posterior de las masas laterales? Con el cuerpo del esfenoides. ¿Quién se articula la cara inferior de las masas laterales? ¿Están escribiendo? Sí. Señores. Sí, doctor. Sí.
Escriban, por favor, tomen nota, tomen apuntes. La cara inferior de las masas laterales se articula con el maxilar superior. La cara superior de las masas laterales con el frontal, con la escotadura etmoidal del frontal. La cara externa de las masas laterales forma parte de la órbita y la cara interna de las masas laterales forma las fosas nasales. Ya tenemos la exposición lista. A ver, mientras se conecte el compañero, vamos a revisar la... ¿Ya se conectó? Sí, doctor. Disculpe. Ya, por favor, empiece la clase, por favor. Ahí sí ven. Sí. Ya, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Briones y el hueso que me tocó a mí es el etmoides. Aquí lo podemos ver. Y aquí, ¿dónde está localizado? Ya, el etmoides. Este es un hueso impar central simétrico. Este está situado por delante del esfenoide y de la escotadura etmoidal del hueso frontal. Ya, este también forma parte de la base del cráneo y contribuye en buena porción a formar parte de las órbitas y de las fosas nasales. Ya, también está formado por las siguientes porciones. Serían 3, la lámina vertical, la lámina horizontal y 2 masas laterales. Aquí, como podemos observar en este pequeño dibujo, están las láminas verticales, está la lámina horizontal y la lámina horizontal y las masas laterales. ¿Sí ven la flechita mía, no? ¿Sí ven la flecha negra? No se ve. ¿Sí ven? No. ¿Sí o no? No, doctor, no se aprecia. La flecha que yo estoy manipulando no la ven. El cursor. No. Sí. No, lo tengo yo de mando, doctor. Y yo le solicité... Puse a probar, pero no. A ver, ¿ahorita está moviendo usted o es el compañero? El cursor se está moviendo, pero no sé si es usted o es el Ahorita lo estoy moviendo yo, el doctor no sé por qué no me puede. Este soy yo el que está moviendo. Hay 2 cursores, el doctor tiene el cursor del lado izquierdo de la pantalla. Yo tengo un cursor sobre el esquema del etmoide. ¿Sí lo ven? No lo veo. No se ve. No. Bueno, lo que pasa es que aquí en la parte izquierda está un esquema del hueso. No sé por qué no se ve, porque yo... No se puede ver. Creo que tiene que dar clic y ahí tener mantenido el clic y mover. También en clase yo... Bueno, continúe. Ya, y aquí podemos ver dónde está situado la lámina vertical. La lámina vertical está por encima de la lámina horizontal. Aquí podemos encontrar la lámina horizontal. A esta se la llama apófisis crista Galle, a la que podemos observar aquí. Y una inferior que forma parte del tabique de las fosas nasales, denominada lámina perpendicular. Ya, aquí como podemos observar, la parte de aquí sería la porción vertical y apófisis crista Galle. Aquí, esta sería la porción horizontal, la lámina cribosa. Por aquí vamos a encontrar las masas laterales. Como podemos observar aquí, las 2 masas laterales. Aquí vamos a encontrar las conchas superiores. Las conchas medias las tenemos por aquí. La apófisis uniformes, como podemos observar. Y las fosas nasales.
Apófisis unciforme. Ulciformes. Ya, Claro, es que en la cara interna de las masas laterales tiene dos cornetes, el superior y el medio, pero el inferior es un hueso independiente. El cornete inferior es un hueso aparte que se desarticula, pero se articula, aquí en un cráneo articulado está con la apófisis unciforme, que es esta. Correcto, ya. Entonces miren, señores, este es el esquema. Este es el esquema de un hueso etmoide. La lámina perpendicular es esta, la parte superior de la apófisis que está acá, y la parte inferior forma parte del tabique nasal, de la pared que separa las dos fosas nasales. Y ¿Qué vista es esa? esta lámina perpendicular se articula con el vómer, ¿no? Entonces, aquí lo que el señor estaba diciendo es que en la cara interna de las masas laterales están los dos cornetes, este es el superior y este es el medio, pero la parte de acá no es cornete, es la apófisis unciforme que se articula con el cornete inferior, que es un hueso totalmente independiente. ¿Ya? Entre cada cornete están unos espacios que se llaman meatos, ¿no? Este es el meato superior. Entre el cornete superior y el cornete medio está el meato superior. Entre el cornete medio y el cornete inferior, que debería estar aquí articulado, es el cornete medio. Y por debajo del cornete inferior, y teniendo como la porción horizontal del palatino, está el meato inferior. Entonces, meato superior, meato medio y meato inferior. Y este espacio que está acá arriba, entre la lámina cribosa y el cornete superior, se llama ático. ¿Me están escuchando? sí, doctor. Sí. Entonces aquí hay 4 espacios. Entre la lámina cribosa y el cornete superior está el ático. Y ahí desembocan los senos esfenoidales. ¿Están anotando? Pregunta, presidente. También conocido como receso esfenoidal. Presidente, Sí, doctor. conteste, presidente. Sí, doctor, estoy anotando. Doctor, Dígame. también se conoce como receso esfenoidal, el ático. Receso esfeno. Puede ser, ¿no? Entonces, este es entre la lámina cribosa y el cornete superior está el ático, desemboca el seno paranasal del esfenoide, o sea, el seno esfenoidal. Entre el meato superior y el meato medio, pero entre el cornete superior y el cornete medio está el meato superior, Sí. donde desembocan Las celdas hemorroidales las celdas hemorroidales posteriores. Posteriores. las celdas hemorroidales posteriores, correcto. Entre el cornete medio y el cornete inferior está el meato medio, donde desemboca el infundíbulo del seno frontal. seno frontal, ¿qué más? Las celdas hemorroidales anteriores. Seno maxilar y las celdas hemorroidales Las anteriores. celdas hemorroidales anteriores. ¿No es cierto? 3 cosas desembocan en el meato medio. Entonces, ¿dónde está ubicado el meato medio? Entre el cornete medio y el cornete inferior. El meato medio desembocan el seno frontal a través de un tubo largo que se llama infundíbulo, el seno maxilar superior conocido como antro de Highmore y las celdillas hemorroidales anteriores. Entre el cornete inferior y el piso de la boca, digamos así, está el meato inferior. Y ahí desemboca el conducto lacrimonasal. ¿Cómo se forma ese conducto lacrimonasal y para qué sirve? Presidente, ¿está anotando las preguntas? Sí, doctor. El conducto lacrimonasal se forma entre el unguis y la rama ascendente del maxilar superior. Este conducto lacrimonasal comunica
la cavidad orbitaria con las fosas nasales. Por ahí se deslizan las lágrimas hacia las fosas nasales. Por eso yo les decía que antes de llorar hacia la mejilla, lloramos hacia adentro, hacia las fosas nasales. Por eso antes de llorar comenzamos a moquear, porque las primeras lágrimas caen a las fosas nasales a través del meato inferior que comunica la cavidad orbitaria con las fosas nasales. Entonces, en resumen, a ver, vamos, participen en la clase, por favor. ¿Cómo se forma el ático? Entre la lámina crimosa y el cornete superior. ¿Qué desemboca ahí? Los senos Seno esfenoidal. Correcto. ¿Cómo se forma el meato superior? El cornete superior y la cara interna del etmoide. No, cornete superior y cornete medio. ¿Qué sale? ¿Qué desemboca ahí? Las células hemoidales posteriores. Las células hemoidales posteriores. ¿Cómo se forma el meato medio? Entre el meato medio y el meato inferior. El cornete medio El cornete medio y el cornete y inferior. cornete inferior. ¿Qué desemboca ahí? Los Seno no frontales, el seno maxilar maxilares y las células y hemoidales las anteriores. Correcto. ¿Cómo se forma el meato inferior? entre el cornete inferior y Cornete el inferior. y la boca. Y el piso de la boca. El piso de la boca está formado por la lámina horizontal del palatino y el hueso palatino, y la porción horizontal del palatino, ¿no? ¿Qué desemboca ahí en ese meato inferior? El conducto lacrimonasal. Conducto lacrimonasal. Muy bien. Siga, señor. Ya, también dice que su vértice liso presta inserción a la hoz del cerebro. También dice que su base descansa sobre la lámina horizontal y se confunde en ella. Ya, el borde posterior delgado, rectilíneo, oblicuamente dirigido de arriba abajo y de delante a atrás. Esta corresponde a la fisura interhemisférica del cerebro. Ya, y el borde anterior, este es el más grueso y un poco vertical. Este se articula con el frontal y completa el agujero ciego. También la apófisis Christe-Galli es muy fuerte y resistente. Sostiene la pared posterior de los senos frontales. Ahora, como podemos observar aquí, doctor, queda un minuto de la sesión. Yo estoy manejando el cursor. ¿Siguen el cursor? Sí. Ya yo lo voy a manejar el cursor, ¿ah? Diga, usted hable y yo lo manejo el cursor. La porción inferior se denomina lámina perpendicular. Esta se va a articular con los siguientes huesos. Se articula con los huesos nasales. Ya, al frente aquí está con los huesos propios de la nariz, ¿no? Sí, la lámina perpendicular no es una lámina como una cosa puntiaguda, no. Es una lámina perpendicular pero como aplanada, ancha. ¿Sí ven? Todo esto amarillo es la lámina perpendicular del etmoide. ¿Sí la están viendo? Sí, doctor. Aquí se forma el pico o rostrum del esfenoide. La unión de la cresta anterior con la cresta inferior del cuerpo del esfenoide forma el pico rostrum. Entonces, esas estructuras se articulan con la lámina cribosa. Pregunta, presidente. Sí, doctor. ¿Cuál es la pregunta? Presidente, ¿me escucha? Conteste. Sí, doctor. ¿Cuál es la pregunta? Hable un poquito más fuerte, por favor, que no se escucha. ¿Con quién se articula la lámina perpendicular del etmoide? Hacia adelante y hacia arriba con
los huesos propios de la nariz. Hacia adelante con el cartílago de la pirámide nasal. Mire aquí. Hacia abajo con esto rojo que es el vómer, ¿no? El vómer, ¿sí? Hacia atrás con la cresta esfenoidal anterior. También se conoce como cresta vertical, es lo mismo. Esas son las articulaciones de... Si ustedes se fijan, estos tres huesos forman el tabique nasal. Pregunta, presidente. ¿Qué huesos forman, qué estructuras forman el tabique nasal? ¿Cuál es el tabique? El tabique es una pared que separa las dos fosas nasales, derecha e izquierda, ¿no? Entonces, el tabique está formado hacia arriba por la lámina perpendicular del etmoide, hacia adelante con el cartílago nasal y hacia abajo con el vómer. Esas tres estructuras forman el tabique de la nariz, la pared que separa la fosa nasal derecha de la fosa nasal izquierda. Siga. Ya, la lámina horizontal. Lerma. La apófisis Cristae Galli se divide en dos mitades laterales. Vamos a encontrar una derecha y otra izquierda. Una parte interna llamada hendidura etmoidal externa o agujero etmoidal y surco etmoidal. Ahí como vamos a observar en la imagen. A ver, señores, la lámina cribosa o lámina horizontal del etmoide es esta. Esto que está aquí arriba es la apófisis Cristae Galli. Y se va insertado desde el cerebro. Esta lámina, como su nombre lo dice, cribosa, está perforada por muchos agujeros. Por eso se la ha comparado con una criba, con una piedra pómez, que se llama lámina cribosa. Todos estos agujeros permiten el paso de las ramificaciones del nervio olfatorio. Entonces, ¿qué pasa por los agujeros de la lámina cribosa, presidente? Por los agujeros de la lámina cribosa pasan las ramificaciones del nervio olfatorio. Acuérdense que esta lámina cribosa forma el techo de las fosas nasales y el nervio olfatorio, al atravesar esta lámina, ya cae directo en las fosas nasales para distribuirse en sus paredes y permitirnos olfatear. Entonces, dice el señor es que tenemos dos agujeros, etmoidal anterior y la hay dos agujeros, un agujero interno grande que se llama agujero etmoidal anterior y otro agujero externo dentro de esa lámina cribosa que es la hendidura etmoidal. Entonces, dentro de esos agujeros, todos son chiquitos, pero hay dos que sobresalen. Uno interno, que es el que yo les digo, agujero etmoidal anterior, y otro externo, que es la hendidura etmoidal. Por ahí pasan ciertas estructuras que ustedes ya lo saben en el libro. Este agujero grande que ustedes ven aquí, ¿sí ven el cursor? Sí. Esta es la hendidura etmoidal. ¿Ya? Y por acá en la esquina hay otro agujero un poquito grande, que ese es el agujero etmoidal anterior. De ahí el resto son agujeros más pequeñitos que no tienen mayor relevancia, pero que van a permitir el paso de las ramas del nervio olfatorio. ¿Ya? ¿Qué pasa por la hendidura etmoidal, señor expositor? ¿Cómo que pasa? Por la hendidura etmoidal. Prolongaciones de la dura madre. ¿Ah? Prolongaciones de la dura madre. Una prolongación de la dura madre, ¿no? Sí. Eso también le puedo preguntar, ¿qué pasa por la hendidura etmoidal? ¿Y qué pasa por el agujero etmoidal anterior? Nervio nasal interno. Y el nasal. ¿Ah? La arteria etmoidal anterior. La arteria etmoidal anterior y el nervio Y el nasal El nervio nasal interno.
De Lutska. Lutska es el nombre del científico que lo descubrió. ¿Correcto? Entonces ya sabemos la lámina cribosa. ¿Qué forma la lámina cribosa? Forma el techo de las fosas nasales. De las fosas nasales. No, de la órbita no. De las nasales. No tiene relación con la órbita. La órbita tiene relación es las masas laterales a través de su lámina papirácea. Ajá. La lámina cribosa solamente forma el techo de las fosas nasales y lógicamente al estar en relación con la dura madre, está en relación con el techo. La dura madre, parece que la lámina cribosa, la cara superior es con el endocráneo, con el encéfalo, y la cara inferior con las fosas nasales. Forma el techo de las fosas nasales y forma el piso del cerebro, digamos. ¿Está entendido? Sí. Siga, señor. Ya, las masas laterales. Estas son dos columnas óseas voluminosas que se desprenden de los extremos laterales de la lámina horizontal. Tiene forma de un cubo, por lo que va a presentar 6 caras. Está la cara externa, cara interna, cara superior, cara inferior, cara anterior y cara posterior. Correcto, esta es una vista anterior, ¿no es cierto? Sí. Estos agujeros que ven ahí, si ven el cursor, ¿no? Las semicelias del unguis, o las semicelias del unguis, ¿no? Unguis. Esta es la cara superior, esta es la cara externa, esta es la cara interna, esta es la cara inferior y esta es la cara anterior de las masas laterales. Sigue hablando. Ya, por aquí vamos a encontrar la apófisis crista y galli. Aquí vamos a tener la cara superior de las masas laterales. Aquí como si ven los números 3, 5 y 6. Sí. En los números 3, 5 y 6 va a estar la cara anterior con los orificios de las células etmoidales. En el número 4 vamos a tener la cara interna formando parte de las fosas nasales. Y en el número 7... Lo que ya vimos hace un ratito, ¿no? En la cara interna es lo que vimos hace un rato. Entonces, en la cara interna que están los 3 cornetes, está el ático, el meato superior, el meato medio y el meato inferior. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿En qué vista está el etmoides? En vista anterior. Una vista anterior. Anterior. Ah, ya. Esta es la anterior. ¿O es la cara posterior? Déjame ver. Es la posterior. Bueno, parece que es cara posterior. Parece posterior. Ajá, parece. ¿Ah? Parece posterior. Es anterior. Se ve bien la lámina vertical, se ve mejor la cara anterior. Anterior. Es anterior porque estos huesos se van a coincidir con los huesos unguis. Los 3 del unguis. ¿Ya? Entonces esta es la cara anterior para el unguis, la cara interna para los cornetes y meatos, la cara externa para la lámina papirácea y la órbita, la cara superior para el frontal, para la escotadura etmoidal del frontal, y la cara inferior para el maxilar superior. Y la cara posterior para el cuerpo del esfenoides. ¿Sí se ubican?
Sí, ahora sí. ¿Tienen alguna duda? Me avisan. Doctor, una consulta. Ahí podría explicar mejor lo de los meatos. Los meatos son pares, tienen derecho e izquierdo. ¿Se podría explicar mejor esa parte? Con esta vista. Sí, son pares, los meatos son pares, ¿sí? El lado de acá es lo mismo que el lado de acá, ¿no? Sí, son pares. Esta es la lámina cribosa. Entre la lámina cribosa y el meato superior está el ático. El meato superior, entre el cornete superior y el cornete medio está el meato. Entre el cornete medio y el cornete inferior está el meato medio. Y entre el cornete inferior y el piso de la boca está el meato inferior del canal lacrimosal. Todo esto pasa en la cara interna, más tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Son en ambos lados, ¿sí? Conocida, la cara externa es conocida como lámina papirácea, como observamos en el, también, o hueso plano del etmoide, como lámina papirácea o hueso plano del etmoide, si es conocido. Esta se va a articular arriba con el frontal, abajo con el maxilar superior, por delante con el unguis y detrás con el esfenoide. ¿Sigo, doctor? Correcto. Sí, sigo, por favor. Ahí. Que no me deja. Ya, sería la cara interna. Es bastante irregular y va a presentar dos salientes curvas y convexas, denominadas cornetes o conchas nasales, que forman parte de la pared lateral, de las fosas nasales, y en cuyo interior dejan unos espacios denominados meatos, que comunican las fosas nasales con otros huesos del cráneo. Ahí como podemos observar en la Eso imagen. ya lo vimos, ¿no es cierto? Sí. La lámina cribosa y el cornete superior, el ático. Cornete superior, cornete medio, meato superior. Cornete o cornete inferior, meato medio, cornete inferior, piso de la boca. Continúe. Ya. La cara anterior es aplanada y presenta una serie de agujeros o semiceldillas. Estas van a articular con el hueso lagrimal y la apófisis frontal del maxilar. Ahí como podemos observar en la imagen frontal del maxilar y con el hueso lagrimal en la cara anterior. Mire, mientras se conecta el compañero, la cara posterior está en contacto con la cara anterior del cuerpo Esfenoide. y su lugar está en contacto, se articula con la cresta esfenoidal anterior. Presidente, ¿con quién se articula la lámina perpendicular por atrás? Se articula con la anterior del esfenoide, del cuerpo esfenoide. Disculpe, doctor, ¿puede Las masas repetir la laterales- pregunta? Es que se cortó, se estaba cortando. ¿Con quién se articula la cara posterior? Eso fue lo que preguntó. La lámina perpendicular de la imagen. Esa es la respuesta. Gracias.